Vamos a dar gracias a Dios y vamos a dar inicio al mensaje del Señor y vamos a hacerlo pues con una oración, porque hoy tenemos un mensaje especial. ¿Por qué especial? Porque vamos a hablar de un tema que en mi punto de vista debería ser un tema de acuerdo, de comunión, un tema de concordancia, y a veces se ha convertido en un tema de polémica, en un tema de separación. Me refiero a la fe que habitó en María, la bendita Madre de nuestro Señor. Es una pena que el tema de María haya producido a veces una actitud tan distinta en los distintos credos cristianos o las distintas denominaciones cristianas. Y digo una pena porque más allá de la hermosa personalidad que María presenta en las páginas de la Biblia es muy clara, la Biblia es muy rotunda en el lugar, en la honra, en el privilegio que tuvo María. Y es triste porque a veces cuando conversamos con familiares, por ejemplo, de la fe católica, yo noto que existe una actitud diferente respecto al tema, y a veces incluso es un tema de separación cuando debería ser un tema de unión. Si nosotros abrimos la Biblia, así católicos como cristianos, lo que vamos a encontrar es un ejemplo maravilloso de una mujer bienaventurada, pero también de una mujer que llevó en su corazón una fe que le hizo enfrentar momentos difíciles victoriosamente. ¿Por qué? Porque en su vientre bendito habitaba ni más ni menos que la presencia gloriosa de Cristo Jesús. Y esa misma presencia es la que quiere habitar en nuestros corazones, en el corazón de todos, así de católicos como de cristianos. El Señor quiere habitar en nuestro corazón. Y si la presencia de Cristo Jesús, nuestro Salvador, habita en nosotros, igual que María, tendremos una fe que alumbre las tinieblas. Ella tuvo esa fe. Ella, en medio de las sombras, expresó con una gran emoción: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Fíjense que preparándome para este mensaje, tuve el recuerdo de cuando mi hija Jessie era pequeña. Íbamos al parque Naucali, un parque cercano aquí, y llevaba a Josué y a Jessie, y un ratito jugaba fútbol con Josué, un ratito jugaba con Jessie, y entonces Jessie era chiquita y yo le platicaba de los pájaros. ¿De qué hablamos al hablar de los pájaros? Normalmente, de su plumaje hermoso. ¿De qué más? De su vuelo. ¿De qué más? De sus cantos. Entonces yo le contaba a ella, y un día me hizo una pregunta, me dijo: oye papá, ¿y en la noche a dónde van los pájaros? ¿Dónde duermen? ¿Dónde se guardan de la noche, del frío? Yo no podía contestarle a mi hija diciendo: pues mira, aunque los pájaros nos dan sus trinos en la noche, la verdad es que duermen sobre una fría rama, y pues los que tienen más plumaje, pues me imagino que no la pasan mal. Los que, como un servidor, pues ya no tenemos mucho plumaje, pues me imagino que la pasan muy difícil. Y si no, pregunten a los compañeros del olor aquí presentes. Entonces, yo no podía contestarle eso a mi hija, era una niña. Entonces mi respuesta fue: lo que pasa, hija, es que allá en lo alto ellos tienen casitas, y entonces se meten ahí a dormir, y ahí se protegen. Y entonces Jessica me dijo, desde ese día: vamos a hacerles casitas a los pajaritos. Y una de nuestras diversiones, de nuestros juegos, fue ir a hacer casitas a los pajaritos.
Y eso me hace pensar en los hijos de Dios. Los hijos de Dios podemos pasar, hermanos, situaciones muy dolorosas, noches frías. En el alma podemos pasar oscuridad. Pero qué triste que nos conozcan por nuestras noches y tristezas. Qué triste que más que mirar en un hijo de Dios alegría, y que cuando digan el nombre de ustedes, el mío, asocien dolor. Que en lugar de que oír Julio signifique alegría, esperanza, oír Julio signifique tristeza, dolor, cara de perro empachado. Qué triste, ¿no lo creen? Eso es triste. ¿Y de qué depende? De la fe que habite en nuestros corazones. Un hijo de Dios debe cantar, como dijo el poeta Miguel Hernández, poeta español, encima de los fusiles y en medio de las batallas. Y así cantó María. María estaba atribulada. Vamos a leer en un momento la historia y van a ver ustedes. Para empezar, ella no entendía lo que estaba pasando. En la primera línea de su hoja de mensaje, anoten por favor lo que no entendemos, porque vamos a hablar en este mensaje de 3 cosas que destruyen el alma humana. La primera es lo que no entendemos. ¿A qué me refiero? Me refiero a situaciones que escapan a nuestra comprensión. Dichosos los que no han tenido esas preguntas en su vida. Dichosos los que todo ha sido miel sobre hojuelas. Nacieron en un hogar feliz, como en las caricaturas. Cuando miraron en el nido, vieron a un papá y una mamá sonriéndole y diciéndole: bienvenido, mijito. Crecieron entre hermanitos que los querían, con padres que los adoraban. Cuando llegó su juventud, quisieron volar y alcanzar sueños, y vieron las grandes alas que Dios les dio y oportunidades. Un día les dio el Señor una esposa que los quiso mucho, y un día dicen: yo no tuve preguntas así, fíjate. Pero otros tuvimos preguntas desde niño. ¿Por qué? ¿Por qué no me quiere mi mamá? ¿Por qué mi papá se fue? ¿Por qué no me quiere mi hermana, mi hermano? ¿Por qué no tenemos dinero? ¿Por qué enfrentamos cosas así? Hace años surgió una canción muy bonita que se llamó Caballo de Palo. No sé si la recuerdan, de un concurso infantil de cantores. Y yo recuerdo que esa canción decía, le decía a su papá: ¿por qué he pasado 6 navidades con este viejo caballo de palo que me sirviera de espada una vez? 6 navidades con él he pasado, di papá, ¿por qué? Yo recuerdo esa canción y les aseguro que muchos tuvimos preguntas así. Pero ahora, cuando nace un niño enfermo, cuando enfrentas la situación de un hijo en crisis, cuando tu hijo vive una desorientación, lo que viviste de niño, que la pobreza, que los zapatitos rotos, eso pasa a segundo término, ¿o no es cierto? ¿Qué le voy a estar preguntando a Dios por qué traía mis zapatos rotos cuando tengo un hijo enfermo? Ahora lo que quiero saber es por qué mi niño está enfermo. ¿Ven? Y hay quienes llevan la vida llena de preguntas. María tuvo muchas preguntas. Cuando el ángel habló con ella, lo primero que le dijo fue: ¿y cómo será esto? Pues no conozco, varón. Tal vez la segunda pregunta fue cuando no hubo lugar para ellos en el mesón, ¿no creen? Imagínense cuando regresó José, que no hay lugar. Como si a uno de ustedes que no utilizaron el crédito. Y tú, como creyente, pero estuvimos orando. Pues sí, pero no. Imagínense uno de ustedes, varones, hijos de Dios, creyentes y echados de la empresa, y se paran ahí sobre Paseo de la Reforma y dicen: me corrieron. ¿Cómo? ¿No es cierto que confunde? Imagínense María. ¿Quién sabía mejor que nadie a quién llevaba en su vientre bendito? ¿Quién sabía mejor que nadie? Ella.
Ella sabía que había sido como el ángel dijo, que la sombra del Altísimo la había cubierto y en su vientre llevaba al Hijo de Dios. Ahora imagínense cuando José le dice que no hay lugar, que nos prestan un pesebre. Claro, está frío y oscuro, pero por lo menos allí puede nacer Jesús. Y así nació. ¿Se imaginan cuando lo vio en ese lugar helado, rodeado de animales? No como nosotros los imaginamos con los nacimientos. No, ese burrito está bonito. Los burros que ponen en el nacimiento están bonitos. ¿Han visto? Y ponen un conejito. Y ponen, ¿qué más? La vaca. Y todos asomados, junto con los pastores y los magos. Así no nació Jesús. Y María debió tener esas preguntas. Y luego, preguntas más difíciles, porque les anunció el ángel que no volvieran, que se fueran a Egipto. Ustedes dirán, ay pastor, está bien bueno, hasta uno conocería las pirámides. Sí, pero ellos no tenían dinero, ellos se fueron por el camino, José y María sin dinero, como si tuviera alguien que huir ahorita de su casa. ¿No irías con preguntas, María? ¿No irías con preguntas en el camino? ¿Por qué? Si es el Hijo de Dios, si llevo en mis brazos al Salvador del mundo, si va a dar su vida por dar vida abundante a millones, ¿por qué Él no puede estar en su casita como todos los demás niños? Cuando mi hija me preguntaba, ¿dónde pasan la noche los pajaritos? Yo pensaba, sinceramente, no sé. Pero sé que en la mañana, como si no hubiera hecho frío, se limpian sus lagrimitas y cantan a Dios. ¿Quiénes cantan? ¿Qué pajaritos cantan? Ruiseñores, cardenales, gorriones, canarios, jilgueros. No, los guanzontles se hacen con mole. Ah, sensontles. Yo dije, ¿cómo guanzontles? No, es que la verdad los alimentos esos transgénicos han traído tantas cosas que dije, no más falta que también canten. Bueno, está bien. Entonces, sensontles, todos ellos cantan. ¿Se imaginan un pájaro deprimido? Imagínate eso. Y ese jilguero, no, ese no canta. No, pastor, hable con él, mire, desde el nido. O sea, desde el nido él tuvo problemas. Era un polluelo y ya traía así como traumas. No. El jilguero alaba a su creador. Y María sí alabó a Dios. Con todas las preguntas. Segundo renglón, anoten. Lo que los demás no podrían entender. Otra cosa que destruye la vida es lo que los demás no podrían entender. Cosas que no puedes decir porque no te van a entender. ¿Quién era quien no podía entender lo que pasaba con María? José. ¿Qué dice la Biblia en el Evangelio de Mateo? Que José, al enterarse de que estaba esperando a Jesús, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Saben qué significaba en palabras prácticas dejarla secretamente? Divorciarse de ella sin ir a acusarla. ¿Qué era ir a acusarla? ¿Qué hubiera pasado si llega con los sacerdotes y les dice, bueno, aquí está María, mi mujer, yo estaba desposado con ella? Sí, como no nos acordamos, claro. Está embarazada, yo no he estado con ella. No me meto, no juzgo, no acuso nada, simplemente está embarazada. Y yo no estuve con ella. Por lo tanto, aquí la dejo. Él sabía lo que iba a hacer con ella. Iba a morir apedreada. Y el Evangelio de Mateo dice que José no quiso hacer eso, porque era justo, o sea, tampoco era tan mal plan, pero tampoco era tan buen plan. La iba a dejar. ¿Saben qué tuvo que hacer Dios? Mandar otro ángel. Iba llegando Gabriel apenas al cielo del anuncio y el Señor le dijo, te regresas ahorita. Y habla con José y dile que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, que no tema recibirla por mujer. O sea, tuvo que dárselo firmado el Señor para que él creyera en ella. Hay cosas que nosotros no podríamos decir
porque no nos creerían. Y eso lastima el corazón. Eso lastima el alma. Y la tercera cosa, anoten por favor, lo que no está en nuestras manos hacer. No sé si han llegado a ese momento. Al momento de la impotencia. Mira, cuando tu hijo estaba chiquito, tú lo agarrabas y te lo llevabas y platicabas con él. Cuando fue más grande, pues ahí andabas buscándole que un libro para que mi hijo lea. Ay, vi una película muy buena, a lo mejor esa le sirve, pastor. Usted no podría hablar con él, pero hay un día en que sientes la impotencia. Dices, ya no puedo hacer nada. Había cosas que María no podía hacer. ¿Qué iba a hacer con sus padres y con Nazaret? ¿Qué iba a hacer con el pueblo? ¿Qué iba a hacer si ellos se preguntaban? Oye, pero estaban desposados. Todavía no vivían juntos. Y parece que ya está esperando bebé. E iba a caminar con sus 5 meses de embarazo, no como mi hija. Ella tiene 5 meses de embarazo y camina, pero luce el vientre, ¿verdad? Hasta lo menea de un lado y del otro, orgullosa. María debe haber pasado meses de una aguda preocupación. Las miradas, las preguntas. ¿Qué hacer cuando no está en tu mano controlar las cosas? Y miren, en medio de todo eso, ella tuvo un canto, como esos pajaritos, que quién sabe dónde y cómo pasarán la noche, pero en las mañanas alaban a su Creador. Lean la segunda lectura. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres. ¿Quién había dado esa dignidad a María? Si vemos la lectura de arriba, el ángel Gabriel había dado la misma dignidad a María. Lean el versículo 28 de la primera lectura, allá en Lucas 1. Versículo 28, ¿cómo dice? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Y cuál fue la dignidad que de parte de Dios le envió el ángel Gabriel? Bendita tú entre las mujeres. Y esas mismas palabras, como una confirmación, las repitió Elizabeth. En la primera lectura, nosotros leemos que el ángel le dio esta dignidad: bendita tú entre las mujeres. Y dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esto. Algo que tuvo María fue humildad. Humildad. Yo creo que muchas de las discusiones que hay entre cristianos y católicos respecto al tema de María nacen de la soberbia de ambos. Tuve la oportunidad de la educación lasallista en mi alma mater, la Universidad La Salle, y fue gracias a un hombre que cruzó la frontera de la religiosidad por el puente que se llama amor. Es una pena que en muchos la religiosidad es tan fuerte que no saben cruzar ese puente del amor. ¿Saben qué pienso? Que la religiosidad es el pretexto para sus muchos odios y amarguras, que agarran la bandera y la espada de una religión solo para proyectar sus muchos odios y amarguras. Porque yo creo que si viene el perdón a nuestros corazones, si viene el amor, nos damos cuenta que nosotros, por lo menos yo, no tengo ninguna dignidad, ningún valor por mi propia persona, ningún mérito por mí mismo, como para malver a otra persona, mucho menos a un creyente de otra confesión religiosa. ¿Quién soy yo para considerarme más sabio, o más santo, o más fiel que el otro? ¿Quién soy yo para creer que yo soy digno a los ojos de Dios y el otro no? ¿Saben qué nos enseña la Biblia? Que todos pecamos
y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que en Cristo Jesús tenemos su gracia y su misericordia. Y si algo somos, es solo por la gracia de Cristo Jesús, no por nuestros méritos. Así que ni un cristiano debe malver a un creyente católico o menospreciarlo o juzgarlo, y con todo respeto, creo que ningún católico debería hacer lo mismo hacia un cristiano. Debemos nosotros amarnos. ¿Qué dijo el Señor en su oración? Le pidió al Padre que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, le dijo al Padre, para que el mundo cree. ¿Saben por qué el mundo no cree? Por todos nuestros pleitos. No sé si algún familiar o amigo se los ha dicho: mira, me gusta mucho tu iglesia, me gusta mucho cómo son ustedes los cristianos. Son muy positivos, se bañan los domingos, van allá a la iglesia, son muy positivos. Me gusta que son muy alegres y cantan. Su pastor canta muy bonito, doctor Julio Vega, canta muy bonito. Entonces, me encanta. Pero hay una cosa que no me gusta de ustedes los cristianos: se andan peleando todo el tiempo. Los de una iglesia juzgan a los de la otra, son unos apagados en el espíritu. Los otros les dicen: ustedes son unos desordenados. Y nosotros somos los que estamos haciendo que el mundo no cree. Yo les animo para que este mensaje ustedes lo compartan con un amigo de la confesión católica, con un creyente católico, una amiga con creyente católica, y le digas: oye, ¿por qué no en lugar de estos pleitos que traemos, nos preguntamos una cosa? ¿Por qué no habita una fe así en nuestro corazón? Una fe que nos haga amar, no vivir odios y amarguras. Una fe que nos haga comprender que María pudo decir en medio de las sombras: engrandece mi alma al Señor, por una razón, porque en su ser habitaba la presencia gloriosa de Cristo Jesús. Y es la misma presencia gloriosa que el Señor quiere que habite en nuestro corazón. María tuvo un privilegio: llevar en su vientre bendito a Jesús. Pero ese era un privilegio para un gran propósito. ¿Cuál era el propósito? Que naciera el Salvador del mundo. ¿Es así o no? El Señor le dijo por el ángel: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Fíjense, si van a la segunda lectura, van a leer lo que dijo María. Lo que dijo María fue, en medio de esas sombras, como ese pajarito que les dije, que en las noches pasa frío y sombras, amaneció. ¿Y qué dijo María? María dijo, ven el verso 46, engrandece mi alma al Señor. ¿Quién debe ser engrandecido? El Señor, Dios, su misericordia. Si cristianos y católicos engrandeciéramos a Dios, como lo hizo María, nosotros, les aseguro, nos daríamos cuenta que finalmente la misericordia y el amor de Dios es el tesoro más grande que tenemos. Tenemos que engrandecer al Señor. Unos engrandecemos ceremonias, otros engrandecemos conocimientos, y cada quien engrandece lo que quiere, pero a Dios no lo engrandecemos. Y con nuestros pleitos, y con nuestras amarguras y guerras religiosas, no engrandecemos a Dios. Ya se derramó mucha sangre, hermanos, en la historia, en el nombre de Dios. Ya se derramó mucho dolor. Y el mundo hoy no necesita eso. Ustedes observen qué tipo de lecturas, qué tipo de conversaciones, qué tipo de temas están llegando a nuestros jóvenes. Y los jóvenes desilusionados de Dios. Y nosotros, los creyentes de distintas confesiones, mientras tanto, agarrados del chongo, o de donde se pueda, porque en mi caso pues ya no hay, pero agarrados de lo que puedan, peleándonos por una cosa o por otra. Engrandece mi alma al Señor.
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué tenemos que hacer? Gozarnos en el Señor. Dios es bueno. Y María gritó en ese canto, exaltó en ese canto. Dice en el verso 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia de generación en generación. Reconocer que Dios ha estado con nosotros. A veces las sombras de la vida oscurecen el sol del amor de Dios. Es una pena. Lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido nos hace pensar, bueno, pues no. Fíjate que yo creía, yo también pertenecía a una iglesia así como tú. Pero no, luego me pasó esto, me pasó aquello. Yo sí entiendo que duela lo que nos pase. Lo que no entiendo es cómo el sol pueda ser opacado por el dolor. Ahora que viajamos, mi hija y yo, a Reynosa, en el regreso anunciaron que se iba a retrasar el vuelo porque había tiempo difícil, ¿no? Estaba lloviendo y nublado totalmente. Y ya después de un rato nos dijeron, ya podemos despegar. Despegamos todavía con el cielo nublado y entonces de repente el avión, ¿verdad?, sigue subiendo, cruza las nubes y arriba, ¿qué creen? Un sol luminoso. Le dije a mi hija, mira, arriba de las nubes el sol sigue brillando. Hermanos, Dios es bueno. Engrandece en tu alma al Señor. Tu espíritu se regocije en el Señor, tu Salvador. Y María dijo, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La humildad que nunca debemos perder. Yo les aseguro que esa doncella, porque era una jovencita de 17, 19 años, yo les aseguro que esa doncella era una doncella llena de virtudes, se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque no iba a escoger Dios a cualquier persona. Y sin embargo, ¿qué dijo ella? Ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Por qué? Por una razón. Tú y yo podremos tener muchas virtudes, no comparables con las de María, pero podremos tener muchas virtudes, o las mismas virtudes de María. Pueden ser muchas, pero comparadas con la santidad y la gloria de Dios, nosotros somos simplemente siervos inútiles. Esa es la verdad. A lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Y lo que mejor nos quedaría sería la humildad y no la soberbia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te llenes la boca de religiosidad y de juicio hacia los demás, todo para que un día me salgas con un domingo 7, me salgas ahí con que metiste las patas no sé en qué, y todo mundo se entere y queden en evidencia tus pecados. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en ese momento uno sí se pregunta, bueno, ¿te acuerdas de esta persona? Y tanto que juzgaba y nada más andaba, pastor, parece que aquel hermano anda tomando, pastor, mire, aquella hermana no sé qué. Tenemos que hacer eso cuando Dios nos llama a una humildad. ¿No dijo el Señor mejor orar los unos por los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros? ¿No dice en Gálatas 6:1, si alguno de vosotros fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado? ¿No debemos nosotros mostrar el amor cristiano justamente en eso? San Pablo lo dijo: si alguno hablase lenguas humanas y angélicas y no tiene amor, es como un metal que resuena, es un címbalo que retiñe. Si alguno tuviera fe, capaz que de decirle a los montes, a ver, Popo, pásate para allá, debajo de Toluca, te vas en lugar del Popo. Bueno, hablando de aquí de ustedes, ¿no? Rocky Mountains, pásense para allá, ¿no? O sea, yo les doy ejemplos de volcanes de acá de su tierra. Entonces, si alguien tuviera esa capacidad y no tiene amor, nada es. Miren, hablando en plata,
lo sientes y lo vives. Si no tienes amor, no eres nada en esta vida. Y esa es la verdad. O sea, no hay felicidad, no hay realización. Puedes tener dinero, puedes tener éxito. Si no tienes amor, no eres nada. Eso lo dijo San Pablo. Nosotros necesitamos amor. ¿Dónde estaba María en este momento que dijo el Magnificat? ¿Dónde estaba María? Estaba ayudando a su prima, su parienta. ¿Cómo se llamaba la parienta? Elizabeth. ¿Saben cómo le llamaban a Elizabeth? Léanlo en la primera lectura, en el versículo 36. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Les parece justo que le llamaran así? De por sí para ella debe haber sido difícil no concebir hijos, y ahora llamada la estéril. Pero hay mucha maldad en el mundo, y hay gente que no solamente no entiende el dolor de los demás, sino pone el dedo en la llaga. Esas mujeres malas, seguramente también religiosas, te los puedo asegurar que no salían de la sinagoga. Y sin embargo, cuando la veían pasar, mira, ahí va la estéril. Dios lo oyó. ¿Y saben qué hizo desde el cielo? Mandó al ángel Gabriel y dijo: dile a María que Elizabeth lleva 6 meses de embarazo, la que llamaban la estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dios oyó la afrenta que le estaban haciendo a su hija y Dios la defendió. La que llamaban la estéril. ¿Y cómo les tapó la bocota? Con ese vientre de 6 meses. Nomás andaba así. Y las otras calladitas. Dios es bueno. Dios es fiel. Nosotros tenemos que amar, no juzgar, no condenar. Lo que más nos hace parecernos a Dios es amar. Porque si algo ha hecho Dios con nosotros, empezando por mí, es amarme y amarte y perdonarnos y darnos una oportunidad, darnos otra oportunidad. Es lo que más ha hecho el Señor con nosotros. Y termino invitándolos a ver cómo María, en la segunda lectura, dijo así: pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. ¿Cuál es el nombre que la Biblia reveló con que sería conocida María? La bienaventurada. ¿Qué es bienaventurada? Del griego Macarios. A ver, griego. Los de griego 1, griego 2. Macarios. Muy feliz. ¿No saben griego? Comiencen con perfil griego. Close up, Adrián. ¿Ya? Perfil griego. Ese es perfil griego. Entonces, Macarios, ¿qué significa Macarios? Muy feliz. María declaró en ese momento: yo seré muy feliz. Y claro, Elizabeth le dijo: ¿ya hablaste con José? No, pero cuando leas el Evangelio de Mateo vas a ver que un ángel va a venir y le va a... muy bien. Y de tus papás, bueno, no va a decir nada la Biblia, ni su nombre ni nada, pero yo voy a hablar con ellos. ¿Ven? Pero voy a ser feliz. ¿Y saben qué creo, hermanos? Que la mejor forma de agradecer a Dios sus bendiciones es siendo felices. ¿Nunca se enfrentaron a esto? Que el chamaco, o sea, tu hijo, te pedía algo, vamos a decir un dulce o un juguetito, y entonces tú con esfuerzos decías: bueno, a ver, déjame ver. No, hijo, te lo compro luego. Pero al ver al niño que quería el juguetito, te regresaste. Y aunque te privaste de algo, dijiste: a ver, ¿me da por favor el carrito? ¿Verdad, el carrito? Me acuerdo que siempre mi papá decía el carrito y ya le acercaban uno y siempre decía: no, de control remoto. Sí, o sea, lo que es ya el nivel, ¿no? Pero entonces, vamos a pensarle, y ya te dé el carrito, y tú ves que el niño, tu hijo, ¿nunca les pasó que seguía con su puchero? ¿Qué le decías? ¿Qué pasó? ¿Ya tienes el carrito? O si seguía enojado, ¿qué le dirías? Ya tienes el carrito.
¿Saben qué es lo más triste? Que Dios nos esté bendiciendo y la cara de amargura no se quite de nuestro corazón. Y sermones van y sermones vienen. Y te puedes aprender la Biblia de memoria, pero la cara de amargura no te la quitas del corazón. La pregunta de Dios sería, ¿y entonces qué quieres? ¿Y saben cuál es la respuesta real? Mucha gente diría, quiero la vida de él. Esa es la vida. Quiero la vida de ella. Y eso no lo puedes tener. Danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Dios tiene una vida para cada uno de nosotros. Tú no puedes vivir envidiando la vida de otros. Eso causa amargura, hermanos. Necesitamos nosotros reconciliarnos con nosotros y con Dios. Aceptar las bendiciones que Dios nos ha dado. Deleitarnos en el pan que Dios nos dio. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque si no, el Señor va a decir, bueno, entonces no te entiendo. Querías el carrito, te doy el carrito y sigues llorando por la vida. Un hijo de Dios debe ser feliz, bienaventurado. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado, bienaventurado, es una palabra que Dios nos da. Dios nos quiere felices. María cantó, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y fue feliz, como los pajaritos en la mañana, que no nos vienen a contar las sombras que vivieron anoche, nos vienen a contar el gozo que tienen en esta hora. Yo te invito para que hagamos eso, para que en este momento le demos gracias a Dios y le pidamos. Fíjense lo que vamos a pedir: que la presencia gloriosa de Cristo Jesús, que habitó en el vientre bendito de María, ahora habite en nuestro corazón. Invita a Jesús a tu corazón. Si María tuvo esa fe, si María siguió cantando en medio de las sombras, fue por la presencia gloriosa de Cristo Jesús, que llenaba su corazón y, en el caso de ella, su vientre. Nosotros debemos pedir a Dios que su presencia, la presencia de Cristo Jesús, llene nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. El nombre es Cristo Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. María tuvo ese privilegio, pero un privilegio que tenía un propósito: que el Salvador del mundo naciera. Y que así como ella tuvo tanta fe por llevar a Cristo Jesús en su vientre, así todos nosotros, católicos, cristianos, los hombres de todo el mundo, las mujeres de todo el mundo, tengamos vida eterna y vida abundante, porque Cristo Jesús vive en nuestro corazón. Así que entonces invita al Señor. Dile: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra tuya, y ahora, Señor, en tu nombre precioso, yo te pido que vengas a morar en mi corazón. Yo estoy cruzando sombras y yo necesito, en medio de las sombras, tener una fe que pueda cantar, que pueda engrandecerte, Señor, en medio del dolor, que pueda regocijarse a pesar de las sombras, que pueda reconocer que grandes cosas tú has hecho conmigo. Señor, por eso yo te invito, Señor Jesús, a que vengas a mi corazón. Que así, Señor, como tú un día viniste al vientre bendito de María, ahora vengas, Señor, a mi corazón, que perdones mis pecados, que vengas a vivir en mi corazón. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Dile: Señor, yo te recibo en mi corazón. Tú eres mi Señor y mi Salvador. En tu nombre precioso, Señor Jesús.